en 94.3 FM UTN. Comienza ahora. Los cordobeses somos así. El cordobés no está loco, está chapita. El cordobés no está enfadado, está enculado. El cordobés no es agrandado, es humiento. El cordobés no es pedante, es carteludo. Los cordobeses somos así. Un programa carteludo. Buenas tardes a todos nuestros oyentes de este programa de radio de Los Cordobeses Somos Así. A nosotros el mundo nos sigue preocupando. Claro que es muy difícil hablar del mundo en un solo programa. Hemos venido conversando sobre Chile con Rafael Bielsa, hemos hablado sobre Colombia, Ecuador, hemos hablado con Atilio Borón del conflicto Rusia-Ucrania, hemos hablado con Pedro Viegas de Bolivia, hemos hablado de Bolivia. Bueno, hoy vamos a volver sobre Rusia-Ucrania y vamos a también tratar de ver un poquito qué está pasando en Brasil, que tenemos tan cerca las elecciones y en alguna medida el resultado nos convoca y nos incide en el futuro de nuestro país. Así que hemos elegido y hemos decidido invitar a una analista internacional de lujo para que charlemos con ella y nos dé su interpretación y su visión de lo que está pasando y hasta dónde podemos llegar en esta escalada bélica, ¿no? Soy Rubén Stiberman, estamos acá en la mesa con Mauricio Craves y Carlos Topo Alcardini. ¿Cómo andas, Mauro? ¿Qué tal, oyentes de Los Cordobeses? Bueno, efectivamente, hemos invitado a una periodista que respeto profundamente. Yo la escucho desde hace ya muchos años. Así que con mucha expectativa, contento de volver a nuestro programa con una excelente entrevista que acorde al nivel de los programas que hemos hecho durante estos 2 años que venimos trabajando. Carlos Topo Alcardini, ¿qué haces, Topo? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo anda la mesa? ¿Cómo anda la audiencia? Bueno, acá estamos. Listo para hacer un viaje por el mundo, me tocó ventanilla, así que bueno, expectante a ver qué títulos nos va a dejar la persona que se sienta a la mesa hoy de Los Cordobeses Somos Así. Les dejo a ustedes, al que quiera presentar a nuestra invitada. Estará con nosotros Thelma Luzani y, como dice mi amigo, vamos con el programa. Vamos entonces. Resulta necesario volver a sostener, aunque todos lo sepamos, que la paz es el único estado de las relaciones entre las personas, los grupos o las naciones en el que se preserva la vida y se puede pensar la convivencia como una fuerza poderosa para el desarrollo y la mejora de las condiciones de vida de los seres humanos. Dicho esto, debemos afirmar nuestra preocupación creciente por la guerra en el oriente de Europa, guerra que a nuestro entender no se inició el 24 de febrero, sino que fue el fruto de un proceso de confrontación creciente entre los contendientes que, más allá de lo que se señale explícitamente, no son solamente Ucrania y Rusia. Si esa guerra se hubiera comenzado en la fecha en la que Rusia invadió Ucrania, y los contendientes fueran exclusivamente esos dos, el transcurso de la misma no hubiera durado todo el tiempo que lleva y el enfrentamiento militar hubiera tenido un desenlace harto previsible teniendo en cuenta la diferencia en el poderío de aquellos dos países. Pero no, esa guerra es el resultado injustificable de la escalada expansionista de la OTAN, hacia donde se habían comprometido a no expandirse, y la imposibilidad, por otra parte, de encontrar canales diplomáticos razonables que mostraran resultados palpables como para evitar tanto dolor, tanta destrucción y tanta muerte. Las últimas noticias que recibimos sobre la confrontación nos muestran solamente hipocresía y ausencia de compromiso para generar la paz.
La convocatoria de 300.000 reservistas rusos es una señal que procura un efecto especialmente simbólico, pero absolutamente estremecedor. El poder de las armas que existen en ambos bandos no requiere tantos soldados en el frente de batalla. Y es justamente ese poder el que termina de completar el esquema en el cual este enfrentamiento potencia nuestra preocupación. Por un lado, porque es una guerra, por eso mismo hay muertes, y el alcance de las armas pueden ser tal que nos pone a todos en peligro. Más allá de esto, debe quedar en claro, no importa cuántas o de qué nacionalidad sean, todas las muertes nos duelen. Y todavía no hemos hablado de las otras consecuencias que trae aparejadas la guerra. La disminución en la producción y oferta de alimentos y fertilizantes, de los que tanto Ucrania como Rusia son grandes productores a nivel mundial, ya genera carencias en el abastecimiento alimentario, especialmente de algunos países pobres, y en el aumento en el valor de lo que está disponible para el resto de las naciones. Ni que hablar de la disminución en la disponibilidad de energía en Europa, lo cual seguramente va a hacer que el invierno sea más duro para los habitantes del continente y que las industrias tengan severos problemas para producir. ¿Qué se esconde detrás de todo esto? ¿Cuáles son los reales motivos para que no existan esfuerzos genuinos que logren frenar la confrontación? Mientras toda la humanidad es puesta en peligro, poco de lo que nos dicen o se publica refleja las verdaderas respuestas a estas preguntas. Mientras mueren personas y se destruyen recursos, mientras subsisten los riesgos del desastre que podría generar el bombardeo a la central nuclear más grande de Europa, mientras las amenazas escalan hasta la posibilidad de utilizar armas nucleares, los que queremos la convivencia, los defensores de la solidaridad y la empatía, los pacifistas del mundo, debemos levantar nuestras voces y movilizarnos, dar claras señales para frenar esta locura, exigir que logremos todas y todos vivir en paz. Acabamos de escuchar la editorial en la voz de Marco Sal, presidente de ASIC. El ayer y hoy de quien nos visita. Hoy recibimos en nuestra mesa de café a una periodista de política internacional con una larga trayectoria en los medios. Nació en Buenos Aires en 1951, es periodista y escritora, especializada en temas de política internacional. Licenciada en Letras de la UBA, fue docente en los CBC y en la carrera de Letras y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Trabajó en distintos medios, entre ellos Tiempo Argentino y Clarín, y tuvo coberturas internacionales. Publicó varios libros, podemos mencionar Venezuela y la Revolución. En el 2005 publicó Información, ¿se puede saber de qué se trata? Y en el 2010 un libro con relatos que integran la antología Corazón de 5 esquinas. Recibió los premios Frame on India, el TEA al Maestro con Cariño y Han Dink del Consejo Nacional Armenio por su trayectoria periodística. Su paso por Visión 7 Internacional de Canal 7, Radio Nacional, como editora de la revista Carga y Careta, reflejan unos aportes significativos en el abordaje de la política internacional. Para desmenuzar la realidad política internacional e identificar los intereses que se motivan a los diferentes actores de los distintos países, es necesario tener una base de investigación y conocimiento histórico para elaborar y presentar una visión de lo que ocurre en la realidad mundial. Para determinar el origen y propósito de una guerra, de un diferente limítrofe, de la expansión de las bases militares, de procesos económicos similares en diferentes países, de la guerra informativa de difundir mentiras combinada con la acción de la justicia en diferentes países, no es una tarea simple, es necesario idoneidad. Hoy no vamos a hacer una charla turística,
sino un viaje por las diferentes situaciones políticas del mundo, sus causas, intenciones y consecuencias en la realidad internacional. Por lo cual, le damos la bienvenida a Thelma Luzani. A los cordobeses somos ASIC, un programa carpeludo. Estamos esta tarde con Thelma Luzani. Vamos a aprender todos de Thelma. Es un honor para nosotros tenerte en esta mesa, Thelma. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, Thelma, para los que no la conocen, entre otros antecedentes, fue corresponsal argentina en la Unión Soviética cuando todavía era la Unión Soviética. O sea, en alguna medida estuviste vivenciando lo que fue la caída de la URSS. Hace poco tiempo se cumplieron, creo que 30 años, ¿verdad? Así es. Bueno, de hecho fui como periodista a cubrir ese momento que se venía bien, digamos, se veía que venía, ¿no? Y me tocó justamente, por suerte, poder ser testigo de ese momento histórico, porque, bueno, era difícil imaginarse lo que iba a venir, pero todos suponíamos que lo que iba a venir no iba a ser fácil, ¿no? ¿Cuánto de aquello tiene que ver con el conflicto actual entre Rusia y Ucrania? ¿Qué vinculación hay? Muchísimo, muchísimo. Bueno, una de las cosas que se sabe hoy, pero que en ese momento también ya se hablaba, era de la promesa, digamos, no escrita lamentablemente, de que la OTAN no se iba a expandir. Cuando en 1989 cae el muro de Berlín y inmediatamente empieza a pensarse en la unificación de las dos Alemanias, porque en aquel momento todavía había una Alemania federal que era capitalista y una Alemania democrática que era socialista. Y cuando empieza a hablarse de esa unificación y empiezan a planificar la retirada del Ejército Rojo, no solo de la Alemania democrática, sino también de Polonia, de Hungría, de todos los países del este, bueno, Gorbachov arregla de alguna manera, está bien, nosotros retiramos el Ejército Rojo, pero a cambio no avanza el ejército, en ese momento había que ser de la OTAN, ¿no? El ejército de la Alianza Atlántica. Estamos hablando de los países del Pacto de Varsovia, ¿sí? Exactamente, sí. Exactamente. Se disuelve el Pacto de Varsovia, que era la organización militar paralela o equivalente, digamos, a la OTAN, pero del mundo comunista, del bloque soviético. Y entonces, bueno, al disolverse el Pacto de Varsovia, al tomar esa decisión, Gorbachov le exige o acuerda que entonces ellos se retiran, pero que a cambio no se va a avanzar. Y bueno, las promesas de Estados Unidos son, aún las que están firmadas y escritas, a veces no se cumplen. Imaginen ustedes esta que fue una palabra de honor, ¿no? Entonces, de extrema, según mi opinión, de extrema ingenuidad de Gorbachov. Y entonces, bueno, así es como esta alianza, la OTAN, sigue avanzando y hoy el conflicto actual es porque efectivamente está en las puertas de Rusia, o sea, es un peligro enorme, 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 enorme. Muchas veces se hace el símil como pensar en los misiles rusos que pudieran, o chinos que pudieran estar en México, por poner un ejemplo. Pero yo creo que todavía es más grave que esto, ¿no? O sea, Estados Unidos obviamente no lo toleraría, no permitiría que, por ejemplo, China tenga una fuerza militar impresionante en México y en Canadá, por decir algo, ¿no? Claro, es imposible. Ahora, bueno, sí. Vos, Thelma, mencionabas a Gorbachov. Gorbachov ha muerto hace muy poquitos días. Sí. Casi pareciera que la historia le dio el mismo marco temporal de muerte a Gorbachov que a la reina Victoria, pero las diferencias entre una y otra muerte han sido notables. Isabel, han sido notables, ¿no? Porque todo el mundo habló de la muerte de la reina y pocos hablaron de la muerte de Gorbachov. Pero Putin dijo en un momento
que la disolución de la Unión Soviética había sido una catástrofe geopolítica. Y yo creo que parte de eso está vinculado a que Gorbachev murió un poco sin pena ni gloria, ¿no? Bueno, Gorbachov murió bastante elogiado, te voy a decir, por parte de Occidente. Claro. Y no así por parte, obviamente, de Rusia, porque además de poder haber cometido algunos actos de ingenuidad que todos podemos cometer, o errores que todos podemos cometer, somos humanos, ya, por ejemplo, hacer propaganda para Pizza Hut ya era un poco derrapar, ¿no? Como hizo el caso de Gorbachov, que se sacaba con la nieta comiendo la pizza y haciendo la propaganda de esta pizza, de esta cadena de pizzerías norteamericanas. Así que, bueno, los rusos tienen bastante claro el sufrimiento que causó el poder, el haber hecho, el haber tomado las decisiones que tomó, y vos traías a colación a Putin. Yo te voy a decir otra frase que dijo Putin, y es que quien no extraña la Unión Soviética no tiene corazón, pero quien quiere reeditar a la Unión Soviética no tiene cabeza. En el Claro. sentido de que, bueno, que hubo muchas cosas que se perdieron y también, pero al mismo tiempo, Rusia no hubiera podido crecer y desarrollar todo lo que desarrolló si no hubiera sido, si no hubiera dado ese paso, ¿no? Estaba Ah, un poco anquilosada ya el sistema. ahora, más allá de los conflictos que evidentemente existían en la Unión Soviética en aquel momento, temas como la corrupción, en fin, digamos, la economía que estaba estancada, lo real y concreto, o en todo caso mi pregunta sería si el capitalismo fue más salvaje en el mundo después de la caída de la URSS. Ah, sin duda, claro, porque este mundo unipolar en el que entramos, donde Estados Unidos era la potencia única, hizo que uno de los, digamos, de los principios de Estados Unidos fue imponer su estilo de vida, su ideología, su economía al resto del mundo. Digamos, no pudo, pero lo intentó. ¿Por qué? Porque en ese momento se tomó lo que se llama la economía libre o la libertad de mercado y el tipo de democracia al estilo norteamericano como las únicas formas posibles de, entre comillas, pongo yo, democracia. Y digo que no pudo porque efectivamente, si bien es cierto que a sangre y fuego lo puso en Irak, lo puso en Afganistán, intentó poner a Afganistán, por ejemplo, hubo zonas en Asia, como en China, donde obviamente no existieron esos cambios. Por ejemplo, algunos cambios económicos se adoptaron, pero por ejemplo los cambios políticos no. Pareciera que las guerras que inicia el Pentágono se eternizan. ¿Cuánto va a durar la guerra Rusia-Ucrania? Bueno, esa es una pregunta que yo no puedo contestar, pero ojalá supiera. Se eternizan efectivamente, como decís, las guerras por varias razones. Una es económico, porque el complejo militar industrial, que es uno de los puntales económicos de Estados Unidos, gana millonadas con las guerras grandes y con las guerras pequeñas y con los conflictos internos en los países y con las guerras civiles. Es decir, esa venta de armas a incluso en algunos casos preventivamente, ¿no? Como por ejemplo ahora el caso de Taiwán, que está vendiéndole armas preventivamente. O sea, incluso en lugares donde no hay guerra, se vende armas. Eso es una de las razones por las cuales las guerras se eternizan. Pero en este caso, yo creo que se eterniza, se está prolongando, no digamos eternizando, se está prolongando porque es una guerra vital para las dos partes. Eso es lo que, digamos, a mí personalmente cuando analizo es lo que me produce más angustia, porque para Rusia es vital, porque imagínense que tener a la Alianza Atlántica, Europa, Estados Unidos, en su continente, sojuzgando, dominando, doblegándola, hoy lo dijo Putin o ayer, prácticamente es como darle la sentencia de muerte a Rusia, ¿verdad? Y por otro lado,
también para Estados Unidos, que tenía su plan de dominio mundial unipolar, tener que compartir el dominio mundial con otra potencia, sea Rusia, sea China o sea las dos, también es intolerable, porque no es una potencia que está pensando en bueno, como mentirosamente dicen, en un mundo equilibrado, en un mundo de paz. No, todo lo contrario. Entonces, para Estados Unidos es tal vez menos vital porque la guerra sucede lejos, sus propios ciudadanos no corren tanto peligro, etcétera, etcétera, pero es vital al nivel geoestratégico. Y en ese sentido yo creo que, por eso me angustia, en ese sentido creo que lamentablemente no se le ve un fin a la guerra, porque ambos tendrían que pelear a muerte. Tendrían que pelear a muerte. Y en ese pelear a muerte podemos entrar todos. Claro, en ese mismo discurso que mencionabas de Putin, él dejó entrever la posibilidad de la utilización de armas nucleares, ¿no? También hablaron de No armas lo nucleares. dijo así, no lo dijo así, No, esa es la no. versión occidental. Ah, bien, ajá. Él dijo ambiguamente, por supuesto que se puede interpretar eso, ¿no? Sí. Pero él dijo, vamos a usar todos los métodos que estén a nuestro alcance. Lo que quiere decir, si nos obligan, nos empujan a las armas nucleares, las vamos a usar. O sea, el riesgo de una guerra nuclear está latente. Está. ¿Y cómo afecta a la Argentina? ¿Cómo afecta a la Argentina la prolongación de la guerra Rusia-Ucrania? Mira, primero te diría toda la región, porque en mi libro de Territorios Vigilados yo hago una de las cosas que más, digamos, me baso, a la hipótesis que más me baso, es que si uno empieza a mirar toda la estrategia norteamericana prácticamente desde el siglo XVIII, XIX en adelante, se ve con mucha claridad que para Estados Unidos la forma de proyectar poder es teniendo dominio total sobre el continente americano, los 13 Américas. Por eso la doctrina Monroe, de las que se van a cumplir 200 años el año que viene, ¿no? A partir de ahí, a partir de tener el continente como plataforma de expansión, es que Estados Unidos se puede ir expandiendo Primera Guerra, Segunda Guerra, posguerra, etcétera, hasta hoy. Entonces, en este momento en que está amenazado, digamos, el lugar desde el que se va a hacer fuerte para tratar o de triunfar o de tener el menor daño posible, va a ser nuestra región. Por lo tanto, para nosotros va a ser muy complicado poder tomar decisiones más o menos autónomas, soberanas, no estar bajo la bota de presión, no solo por nuestros recursos naturales. La jefa del Comando Sur lo dijo Laura Richardson lo dijo muy claramente, esta es una región muy rica, muy rica en recursos naturales y los otros países, las otras potencias nos la quieren sacar. O sea, no solo por la riqueza, sino por esto, ¿no? Porque el continente es como una gran isla en la cual Estados Unidos se siente como su plataforma para, tanto en el Océano Atlántico como el Pacífico, como el sur, y el norte y el Polo Norte, tener, digamos, la seguridad de que puede competir. Entonces, ahora voy a la Argentina brevemente, en ese contexto muy difícil. Uno puede pensar, esta guerra puede facilitar a la Argentina hacer negocios que de otra manera no se pueden hacer, vía alimentos, vía energía. Es un poco el discurso que anda circulando. Yo, lamentablemente, creo que es una engaña pichanga, porque no es que Argentina va a soberanamente decidir cómo hacemos con los alimentos, de qué forma los mandamos, cómo hacemos con la energía, de que, digamos, no es, o incluso pensándolo a nivel regional, ¿por qué no? Bueno, como América del Sur, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos presentamos frente a este problema de la guerra? ¿Los ayudamos, no los ayudamos, los condicionamos, aprovechamos, hacemos mucha plata? Bueno, todas esas preguntas yo creo que lamentablemente Argentina no tiene autonomía para decidirlas. Déjame que te haga una pregunta ingenua, Telma. ¿Toda esta ayuda militar de Occidente a Ucrania significa a futuro
deuda externa para Ucrania? Sin duda. Porque estamos Yo sé- hablando de miles de millones de dólares. Entonces uno dice, ¿es que es una ayuda desinteresada o es deuda externa esto a futuro? Sí, es deuda externa, es ocupación territorial. Estados Unidos en general no hace ocupación territorial, ¿viste? Son estas nuevas, bueno, no nuevas, son del siglo XX, este tipo de guerras donde no era como el caso del Reino Unido cuando era potencia mundial, que era ocupante, como ocupó la India o Pakistán. Estados Unidos ocupa de otra manera. Eh, Mira, yo hace poco escribí una nota en el Destape Web, perdón que sea autorreferencial, pero por ahí puede servir, en la que un analista, ahora no me acuerdo el nombre, pero muy interesante, él asocia lo que está pasando en Ucrania con la doctrina del shock de Noemi Klein y dice, ya está sucediendo porque tanto Ucrania como Argentina tienen, por los dos países, por la ubicación geográfica que tenemos las tierras más ricas y más fértiles para alimentos. Y ya está sucediendo que grandes empresas agroindustriales, ¿verdad? Estamos hablando de Monsanto, estamos hablando incluso de Bunge, Cargill, Cargill, están tomando así es. territorio, están tomando tierra. En algunos casos ni siquiera están tomándolo como posesión, con título de propiedad, sino en cuanto a lo que producen, el producido de esa tierra, ¿no es cierto? De una manera, digamos, aprovechando la situación de guerra, por eso aprovechando el shock, esta doctrina por la cual se están ya usurpando estos bienes. Para pasarlo en datos, y ya Mauro te hace una pregunta, tengo entendido que Ucrania tiene un total de 37 millones de hectáreas cultivables y estas empresas, 32 millones, y estas empresas que vos mencionaste como Monsanto, Cargill, Bunge, ya tienen en su poder 17 millones. Exactamente. ¿No? Entonces, esto sumado a lo que vos comentabas en cuanto a la deuda que les va a quedar en relación a todo, en relación a medicinas, en relación a armas, en relación a toda la asistencia que están recibiendo. Está hermoso este programa porque nos estás dando respuestas y ayudando a comprender hechos del pasado, del presente y proyectando también el futuro. Vamos a hacer un breve espacio para que nuestros oyentes tengan un momento y vamos a ir con un tema musical que te vamos a pedir que nos recomiendes. ¿Qué te gustaría escuchar? Bueno, ya que estamos hablando de la Unión Soviética, hay un tema de los Beatles que es volviendo a la USSR, volviendo a la, no me acuerdo bien el título, pero es algo como Coming Back to the USSR, ¿no? En inglés. Así que bueno. Vamos con ello. Moscow.
Bueno, continuamos conversando entonces con Telma Luzani, y para pasar a otros países, porque le queremos sacar el jugo a Telma, y es una gran conocedora de lo que está pasando en el mundo en su conjunto. Solamente para dejar este conflicto Rusia-Ucrania, yo te preguntaría si después de Ucrania viene Taiwán. Y esa es otra pregunta difícil de contestar. Eh, digamos que las señales que está dando Estados Unidos llamaría a pensar que sí, ¿no? Yo creo que el 8 de noviembre es un día muy importante porque ese día hay elecciones en Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos está haciendo un montón de cosas en este momento por digamos, con esa visión electoralista que lamentablemente a los votantes norteamericanos se les da por votar justamente cuando se proponen como machos bélicos, ¿no? Que hacen la guerra. O sea, eso da votos. Pero después del 8 de noviembre, que aparentemente va a perder Joe Biden, es una elección de medio término, o sea, solamente para el Parlamento, aunque creo que también hay algunos gobernadores. Pero bueno, digo, no es que cambie el presidente, pero sí va a definir la segunda parte de su mandato y va a definir tal vez la reelección o no. Si ganaran los republicanos con Trump, que está dando parche y parche, bueno, puede haber cambios importantes. Entonces yo creo que a partir del 8 de noviembre uno puede empezar a pensar más claramente qué mundo va a venir. Yo no sé si lo de Taiwán es pura retórica electoralista o no. No me imagino, incluso tal vez habría que hablarlo con algún militar que sepa de estrategia militar. No me imagino mucho una situación bélica ahí, ¿no? Desde el mar, con un gran territorio como es China que no pueden circundar, por supuesto han intentado, por eso Afganistán, pero por ejemplo Irán no lo van a conquistar, las centroasiáticas tampoco las pueden dominar. Hay ciertas escaramuzas, pero yo no lo veo por el momento. De este conflicto que nos aqueja, Telma, te llevo a un país donde todos los argentinos tenemos posada nuestras miradas, nuestra expectativa, que son las próximas elecciones de Brasil. ¿La coalición en Brasil es lo suficientemente amplia para ganarle a Bolsonaro? Y tengo En la esta primera pregunta. vuelta, Mirá, por supuesto que todos queremos que sea en la primera vuelta, pero nos ha dejado preocupados los otros días escuchándolo a Pedro Brieger, que ha sido un invitado también a esta mesa de ASIC. Él comentó de que hay encuestas que los dan ganador a Bolsonaro en el programa que tiene con el Gato Silvestre. bueno, mira, yo en las encuestas que veo últimamente no lo dan ganador a Bolsonaro. El tema es el siguiente, A ver, según como lo veo yo. sí, claro. La elección, el primer turno, no va a ganar 50% como para ganar en la primera vuelta, Lula. O sea que va a haber segunda vuelta, el 30 de octubre. Entonces ahí sí se abren varios escenarios. Un escenario catastrófico sería que se desestabilice o bien que digamos, se llegue al 30 de octubre con una percepción, algo parecido a lo que pasó en Bolivia con la elección de Evo, una percepción de que puede haber fraude. Y si llegara a ganar Lula, activar esa presunción de fraude de manera de que esa elección termine siendo nula. Este es un escenario posible. Yo pienso que la ventaja en este caso es que el actual gobierno de Estados Unidos es más a favor de Lula que de Bolsonaro y Trump es más favorable a Bolsonaro que a Lula, ¿no? Quiero decir, porque en el caso de Bolivia era a matar a Evo, ¿no? El otro escenario es que gane, que no pueda haber tal conflicto, o sea, que no pueda acusarse de fraude y efectivamente llegue Lula como ganador. Luego hay un lapso hasta el 1 de enero que asume, pero
asume en todo caso con enorme debilidad, en mi opinión. ¿Por qué? Primero por las alianzas que ha tenido que hacer, porque Geraldo Alckmin es la alianza hasta hoy, pero del 2 de octubre, del 30 de octubre, pienso yo, va a tener que hacer más concesiones, por ejemplo, con el partido de Ciro Gómez o con algún otro partido, para cooptar esos votos. Nosotros sabemos que esos terceros partidos a veces terminan teniendo ministros o alguna prebenda justamente por la facilidad del voto. Y Ciro Gómez, perdóname, creo que tiene un 7% en la intención de voto. Entre 7 y 9%. De hecho, perdóname, ayer ha salido publicada una carta que firman algunos, entre ellos Pérez Esquivel, pidiéndole a Ciro que baje la candidatura. Claro, si no, sí. Muy importante, está Zaffaroni, Rafael Correa, sí. Atilio Borón, hay muchas figuras. Telma, si me permitís una perlita, déjame que saquemos pecho nosotros también. De todas las personas que has mencionado, al único que nos falta entrevistar es a Correa. Muy bien, muy bien, muy bien. Dale, te escuchamos. El otro punto de debilidad es que no sé si ustedes llegaron a ver, creo que sí, la cantidad de personas que van a las manifestaciones de Bolsonaro. O sea, en caso de que gane Lula, tiene una oposición muy masiva, muy militante activamente, o sea que no es que va a ser sencillo. Tercero, encuentra un país devastado, con privatizaciones, con armamento, con digamos, un contexto social no solo de mayor pobreza, sino de mentiras, de fake news, de agresiones verbales. Ha habido estos días muchas agresiones. Por ejemplo, hoy leía que ayer le pegaron a un encuestador de Datafolia, un bolsonarista, le pegó porque decía que solo entrevistaba a petistas. Más lo que ya salió del compañero que le metió 15 puñaladas a su compañero, el otro que el policía que entró baleando a un local del PT, mató a un dirigente importante del PT. Entonces, digamos, el escenario no es sencillo de ninguna manera, o porque se pudre todo con estas políticas digamos, de golpes blandos, por decirlo de alguna manera, propiciadas por el bolsonarismo, o bien, si no pudieran hacerlo, por una debilidad propia del momento. ¿Por qué nos cuesta entender tanto que una figura como Bolsonaro tenga tanta capacidad de movilización y tanto apoyo, ¿no?, de algún sector de la población, sí, algunas iglesias, etcétera, pero tanta envergadura después del desastre que ha sido? No sé, a mí me cuesta entenderlo, ¿no? Y porque pensamos exactamente al revés. Ese es el gran tema, es un tema ya que nos trasciende, es un tema filosófico, ¿no? Porque lo que yo creo es que también lo que ha hecho este hombre, además de habilitar las agresiones, porque él las cosas que le dice a las mujeres, las cosas que le dice a los homosexuales, son cosas que, aunque uno las pueda pensar, no se animaría a decirlas, porque había como un cierto... debería haber, acá también en Argentina lamentablemente se está transgrediendo esa barrera. Debe haber un mínimo de límites sobre lo que uno dice. Yo no puedo decirte cualquier cosa en la cara, ¿no es cierto? A no ser esperando que vos me pegues una piña si te ofendo. Claro, o sea, claro, a una violencia que termina yendo a la violencia física, que es lo que estamos viendo también acá en la Argentina. Claro, sí. Entonces, lo que ha hecho este hombre es habilitar límites que nosotros todos en el mundo teníamos, no solo pasa acá, pasa en Europa con los neonazis, etcétera, se están como habilitando límites que, como un contrato social en el que todos decíamos, bueno, hay cosas que no podemos hacer. O sea, yo no me puedo ir y meterme en tu casa de prepo, ¿no? No puedo. Bueno, son contratos sociales que se están violando y no hay, y esta es la peor parte, me parece a mí, no hay una ley o una autoridad que sea la que dice, no, esto no se puede hacer, por lo tanto está penado. Es decir, digamos, las ganas de agredir a otro pueden estar,
Todos tenemos algo violento por ahí dentro, como seres humanos, pero lo que sucede es que eso no lo podemos hacer o porque la ley nos lo impide o porque la otra persona nos lo impide. Entonces, eso es lo que está fallando. Y perdóname, una cosita más, yo muchas veces pienso en Lula y también en nosotros, acá en Argentina, porque ¿cuáles son los caminos? Tenés enfrente un opositor que te agrede, que te dice, te voy a extirpar, las peores insultos, como le pasa a Cristina, le dicen chorra, esto, lo otro. Entonces, o te vas al terreno que ellos te están proponiendo, que es el terreno de la violencia, y terminás agrediendo vos también, lo que no es bueno, o te quedás en tu propio terreno y perdés terreno. Realmente es un dilema, es un dilema. Sí. Ahora, ya que mencionas Argentina, eso me habilita a preguntarte si el acuerdo para sacar a Bolsonaro, el acuerdo electoral para sacar a Bolsonaro, ¿comprende solamente eso o hay acuerdos de gobernabilidad posterior en el caso de que triunfe? No lo sé eso. Yo sé que Lula está, o sea, la información que tengo es que Lula está, incluso hoy, a una semana de las elecciones, está constantemente trabajando sobre eso, algo que Lula, por otra parte, hace muy bien. Digamos, con su ser sindicalista ha aprendido muchísimo a negociar y a negociar difícil, a negociar con gente que tiene más poder que él. En eso yo le tengo una gran confianza a Lula y yo, por lo que leo y por lo que me comentan, esto es permanente. El tema es que también es permanente la hostilidad del otro lado, ¿no? Y hay un tema, ya te agrego un tema más que de preocupación, y es el tema de los militares. Porque a lo que nosotros afortunadamente no tenemos todavía, se le agrega el tema de la participación militar en el caso de lo que podríamos llamar el partido militar en el caso de las elecciones de Brasil. Última pregunta para muchos jóvenes que nos escuchan, ¿cuán importante es frenar la escalada fascista en América del Sur? ¿Y cuánto de eso significa la derrota de Bolsonaro, ¿no? Y bueno, es obviamente fundamental. Creo que toda esta escalada fascista, como vos decís, la asocio con una figura muy popular que es la de embarrar la cancha. ¿No? Creo que este exceso de insultos, de armas, de falta de límites, tiene que ver con la imposibilidad por parte de los grandes poderes, del poder real que se llama, de los grandes poderes mundiales, de ganar de otra manera, de ganar democráticamente. O sea, Lula, si no lo metían preso, ganaba. Es decir, estar usando cualquier herramienta, las legales y sobre todo las ilegales, para evitar que haya gobiernos que apoyan a las mayorías, que les dan beneficios a las mayorías y sobre todo que pelean por la soberanía del propio país, ¿no? Para hacer usufructo de las riquezas y poder vivir, digamos, de una manera pacífica y hasta diría feliz en nuestros territorios. Ese es el punto, me parece. Sí, claro. Para quienes se suman tardíamente a este programa, seguimos conversando, seguimos aprendiendo con un lujo de visita que tenemos hoy, que es Telma Luzani. Telma, hace pocos días entrevistamos a Rafael Bielsa, previa a las elecciones por la Constitución de Chile. La verdad que, bueno, fue inesperado el resultado y fue inesperado. No, fue muy cauto. Él fue cauto, digo, pero fue inesperado el resultado y fue inesperada la diferencia del resultado. Yo creo que no esperaba tanta diferencia. Hay distintas lecturas. ¿Cuál es la tuya? Es difícil el tema de Chile. Yo creo que, en primer lugar, me parece que fue muy fuerte la propaganda, digamos, del miedo. También la intentan hacer con Lula, ¿no? La propaganda de, bueno, que le van a quitar la casa, que los mapuches iban a tener no sé cuántas prebendas, que el país que los chilenos conocían iban a desaparecer. Entonces me parece que ese tipo de propaganda que nosotros tendríamos que estar preparados porque también se nos va a venir,
tiene campo fértil, ¿no? Lamentablemente. Yo creo que eso fue uno de los temas más importantes. Y por otro lado, no sé, pienso que tal vez la falta de una buena, este, de tiempo y de consenso como para poder discutir el tema. Ya cuando Boris gana con un Congreso muy atomizado, muy fragmentado, y bueno, yo creo que esa fragmentación que se puede trasladar también tal vez a la sociedad, es parte de la explicación. Yo la verdad es que tampoco esperaba esa diferencia tan brutal, pero bueno, habrá que estudiar. Yo creo que todavía hay que estudiar un poco Hay qué es lo que algunos, le pasó. Esta manifestación en todo el mundo del crecimiento de la violencia y el ideario fascista, ¿tiene alguna explicación, alguna cuestión medular que vos entiendas? ¿A dónde nos conduce? ¿Qué está pasando? Mira, yo por eso decía lo de embarrar la cancha. Yo creo que, por lo menos es lo que más me cierra a mí, es la teoría del caos, digamos, diagramado, programado, ¿no? Me parece a mí que ante la situación de imposibilidad de mantener el neoliberalismo a como dé lugar, porque ya el neoliberalismo ha mostrado todo el desastre que puede ser, ya no se puede ni inventar el derrame, no se puede inventar ya más nada, no solo acá, no solo en América, digo en el mundo. Entonces, caídos los elementos que tenían hasta ahora, los poderes financieros, los poderes fácticos, las grandes multinacionales, las grandes empresas de venta de armas, caído esos argumentos, me parece que la falta de argumento hace que se propicie una inestabilidad general. A nivel local sería, bueno, si yo no puedo ganar las elecciones, entonces desestabilizo. ¿Cómo desestabilizo? Armando grupitos que rompen cosas. Es decir, bueno, me parece, la permisividad de estos grupos neonazis que vienen ya desde hace rato, más la permisividad de los discursos del odio, más la permisividad de que los medios de comunicación puedan decir cualquier cosa, incluso mentiras, sin probar. Eso también es nuevo. Yo, cuando empecé como periodista, tenías que chequear la información. No podías poner cosas que claro, vos honestamente creías que eran, claro, sí, que sí. sabías que eran falsas. Era una locura, no existía. Bueno, todos estos límites que se han corrido, yo creo que son ex profeso, no creo que sea un momento histórico de azar. El fascismo en su momento intentó parar el comunismo. Fue un movimiento también habilitado, te estoy hablando del siglo XX, para frenar otras formas de política, otros sistemas. Bueno, yo creo que hoy es lo mismo, con otra cara, con la cara del siglo XXI, pero yo creo que había formas de parar eso. No fueron parados, se permitió que, empezando por Europa, que hubiera diputados de extrema derecha que proponían barbaridades y sin embargo eran elegidos. Se fue permitiendo, lo mismo que en nuestros países, Bolsonaro, Trump. ¿Cómo se puede permitir lo que pasó en el Congreso de Estados Unidos? Increíble. Déjame que cierre esta entrevista tan interesante con dos preguntas cortitas. Empezamos esta charla contando que Thelma Luzani había sido corresponsal argentina en la Unión Soviética antes de la desintegración de la URSS. De aquella Thelma Luzani a esta Thelma Luzani, ¿cuál es más optimista o más pesimista? No sé si hay una variación tan grande. Además, el tema a veces un poco de formación profesional, la situación mundial yo la miro un poco como si fuera
una cosa para observar y para estudiar, no me implico muchas veces, como si sé que es el mundo en el que vivo, pero lo miro como, trato de mirarlo como objetivamente. Yo te diría que en aquel momento estaba, que recordemos, eran los 90 y estábamos acá con Menem, o sea, yo creo que era más pesimista que hoy, porque después de esa época que parecía que realmente no había más salida que el neoliberalismo y que nos caíamos todos bajo la bota norteamericana. Bueno, vino otra época, vino Chávez, vino Evo, vino Correa, vino Cristina, Néstor, Lula, y de repente uno dice, bueno, yo pensé que esto que ya no había ningún que no había tipo de marcha salida. atrás, que no había marcha atrás. Y claro, que no había alternativa, viste, que no, que todo iba a ser así triste, y bueno, y de repente, ¡paf!, la historia te muestra que no podés nunca saber cómo va, qué es lo que va a suceder. Así que realmente, bueno, este momento no es de los mejores, pero tampoco tengo que decirte que no lo sé. Una anécdota, que cuando empecé a pensar eso, yo trabajaba en el diario Clarín, y una mañana voy a trabajar, creo que era un sábado, y leo que dejaron preso a Pinochet en Londres. Y yo dije, esto sí que yo no lo hubiera podido creer, ni aunque me lo dijeran. Era algo imposible que pasara, ¿entendés? Entonces ahí empecé a pensar, bueno, las cosas raras también pasan. Sí. Y también fue increíble que lo dejaran en libertad, ¿no? Bueno, no, eso fue más normal, digamos. Llegar a Chile y que lo dejaran en libertad, pero lo otro, que quedara preso en Londres, ¿entendés? Era realmente raro. Y bueno. La segunda pregunta es un poquitito más complicada que la primera. ¿Has comido alguna vez comida judía? Sí, por supuesto. Yo me casé con un judío. ¿Y qué cocinaba? ¿No? ¿O cocinaba tu suegro? No, él no, la bobe, no, él no. Pero además siempre a mí la comida de Oriente Medio me encanta y la comida judía me encanta, así que sí, cada tanto me doy con eso. Cuando vengas a Córdoba, nos juntaremos a comer un buen gefilte fish ¡Ay, qué bueno! Con unos knishes en la Asociación Cultural Israelita de Córdoba, donde vas a encontrarte con un montón de gente que te quiere. En lo personal, es una alegría inmensa haber estado contigo, Thelma, por brillante, por compañera y por ser mujer. Bueno, muchísimas gracias, me emocionaste con esas palabras. Muchas gracias por la entrevista y las preguntas muy difíciles me hiciste, ¿eh? Encantados por tu visita, ha sido la verdad un gustazo y ojalá te tengamos en Córdoba porque muchos de esos compañeros a los Bueno, me gusta, Córdoba es una provincia que me gusta. Dale, sí, sé que hace te un vas montón que Cuba, voy. sé que te vas Ya a les Cuba. voy a avisar. Dale, cuando volvés te esperamos por acá. Cuba y Córdoba es un vuelo directo, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Un abrazo. Bueno, hemos disfrutado de dos cosas a lo largo de este programa. En primer lugar, escuchar a Thelma es aprender, es entender lo que está pasando en el mundo, o por lo menos en parte del mundo. Hemos disfrutado mucho de su capacidad de transmitir esas ideas y también hemos disfrutado de una exquisita torta de frutillas, merengue y crema que nos ha sobrado de un cumpleaños. Mauro ha traído champán, así que no creo. Cumpleaños del Topo Alcardín. De manera que no crean nuestros oyentes que esto es solo trabajo. Acá estamos sobre una mesa, comiendo cosas ricas, escuchando a la Thelma, compartiendo en esto con estas dos personas, estas tres personas que somos amigos y que a pesar de todo podemos disfrutar de estos momentos y poder llevarles a ustedes estas cosas que creo que aportan y que sirven, de manera que ha sido un lindo programa. Sí, un momento, una mujer sumamente agradable, didáctica, y yo puedo decir que tuve la sensación
que se hacía cierto esto que dice siempre Google, esta mesa de café. Es como si hubiéramos estado en una mesa de café charlando con un amigo. La verdad que en conceptos muy simples ha hecho una lectura de la radiografía de la situación mundial, especificando en los países que recorrimos, y en realidad quiero remarcar al menos la reflexión que me dejó y que ella expresó cuando explicaba lo de la situación de los grupos violentos, el neofascismo, la fake news, perjudicándole que es una política obviamente de los sectores de poder que juegan al neoliberalismo, ¿no? Y la reflexión es que cuando se cae la Unión Soviética empiezan a generar espejismos de bonanza, de mucho bienestar para todos, pero en realidad terminó siendo solamente para los grupos de poder. Eso en las diferentes sociedades y países ha generado frustración. Y esta gente del poder concentrado, y sobre esa base, sobre esos ciudadanos frustrados, han vuelto a dar una vuelta de tuerca para que esa frustración sea dirigido hacia los gobernantes de turno. Entonces, una frustración que ellos generaron, el neoliberalismo, hoy está orientado a enfrentar aquellas opciones que surgieron en los diferentes países, no avalando el neoliberalismo, sino buscando una salida política y económica para las mayorías, los sectores populares y nacionales, que en su momento se expresaron en Correa, en Lula, en Evo, en los Kirchner. Esa es la reflexión que me quedó. Creo que hemos entonces disfrutado enormemente este momento. Nos vamos con el saludo a las 3 emisoras que irradian nuestro programa. Los lunes la 90.1 Radio Sur, los miércoles la FM 94.3, la FM de la UTN, y los viernes la radio Docta, la 107.1, siempre a las 17 horas. Hasta el próximo programa y gracias por acompañarnos.